Cierre sus ojos y voy a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu dulce presencia que está en este lugar. Gracias por tu poder libertador y ministrador. Gracias, Señor, porque este lugar está rodeado de ángeles. Ángeles de alto rango. Ángeles, Señor, con espadas desenvainadas, protegiendo este lugar, cubriendo este lugar con tu presencia, Señor Padre, con tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias porque eres tú ministrando en esta mañana. Eres tú preparando el terreno, Señor, y declaro que es un terreno fértil, donde la palabra dará mucho fruto para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Estamos listos, estamos grabando. Hoy vamos a estar hablando acerca de la iniquidad heredada. Quizás usted nunca ha escuchado esta palabra iniquidad, pero el pastor en las últimas semanas ha estado ministrando acerca de las maldiciones generacionales. Si no ha visto las prédicas, están en YouTube, está la serie completa allí. Y hemos aprendido acerca de cómo vienen las maldiciones a nuestras vidas. Las maldiciones generacionales vienen por causa de los pecados de nuestros ancestros, por pecados cometidos por nosotros, por pecados de idolatría y ocultismo. Y no tengo el tiempo para darle un repaso completo, pero todo está allí en las redes. Amén. Entonces, hoy le estaré impartiendo acerca de la iniquidad, la cual es el derecho legal al enemigo para que las maldiciones operen. Hoy le voy a estar enseñando y le voy a dar muchos versículos. Así que, ¿quién tiene su Biblia? ¿A dónde está su Biblia? Su espada, sea digital o física. Si la tiene física, mire. Si la tiene digital, levántela. La va a estar usando mucho hoy, así que sáquela. Ponga su teléfono en modo de avión para que no se distraiga. Y prepárese, póngase los cinturones porque vamos a leer palabra hoy. Amén. Y le decía a mi esposo anoche, mi amor, este tema de la iniquidad es un tema que hay que trabajar mucho con la palabra. Hay que ir directo a la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no creen en las maldiciones generacionales. No quieren meterse en ese territorio, y es un territorio donde demanda mucha entrega, demanda mucho compromiso con Dios, mucha santidad, y demanda que nosotros estemos en justicia con Dios. Amén. Entonces muchas personas, dice el libro de Oseas que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces muchas personas perecen, están pereciendo, cristianos en la iglesia están pereciendo por falta de conocimiento. Yo quisiera decirle a usted que cuando nosotros venimos a Cristo, aceptamos a Cristo y todo se vuelve color de rosa. Sería bonito, ¿verdad? Especialmente para nosotros los pastores. Pero no es así. Todavía tenemos personas luchando con adicciones, luchando con maltrato, luchando con cosas generacionales que heredaron. Y nunca rompieron con eso. Nunca supieron cómo manejarlo. Y entonces tenemos gente en la iglesia atada. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros sea libre. Amén. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Para deshacer toda obra de maldad. Amén. Entonces vamos a ver lo que es la iniquidad. Y la iniquidad es maldad, impiedad o culpa. Su gravedad está por encima del pecado. Ok, vamos a hablar de lo que es la iniquidad, la rebelión y el pecado. Hoy me voy a concentrar completamente en lo que es la iniquidad, pero le voy a tocar un poquito lo que es la rebelión y el pecado. Porque todos estos tres, dígale a su vecino, son como primos. ¿Sí? La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y si me podrían proyectar en la pantalla, les tengo, en la pantalla va a ver el árbol. Este árbol le refleja a usted lo que es la iniquidad. Usted ve la parte de abajo, ¿ok? Donde dice iniquidad, ahí se le está señalando iniquidad. Esa es la raíz del mal. Ahí comienza todo, en la iniquidad, ¿ok? La iniquidad es aquello que es injusto, ¿ok? La iniquidad es igual a maldad, a impiedad o culpa.
Y esto está por encima del pecado. Después de la iniquidad que viene, la rebelión. Ok, la rebelión es esa savia que alimenta la iniquidad y en cualquier momento se manifiesta en pecado. Si usted mira el tronco de ese árbol, ahí está algo que se llama savia. Yo cuando vi esa palabra savia dije, pero savia, ¿por qué savia? Si sabio, yo entiendo que sabio es una persona que tiene la sabiduría de Dios. Pero dice que savia es un líquido que alimenta el árbol para que el árbol pueda, no se seque y pueda dar fruto. O sea que la rebelión es la que alimenta la iniquidad. La rebelión alimenta el pecado. ¿Están conmigo? Amén. Entonces vamos a pecado. Pecado es el fruto de la iniquidad y es alimentada por la rebelión. La rebelión alimenta el pecado, pero todo comienza ¿con qué? Con la iniquidad. Amén. Y todo está en la raíz. Desafortunadamente nos hemos encontrado mucha gente, muchos ministros, pastores, limpiando solamente las ramitas, podando ramas, pero no estamos yendo a la raíz del problema. Y para que el problema salga, usted tiene que ir a la raíz. Amén. Aquí tenemos personas que han trabajado agricultura o quizás trabajan en landscaping. Saben que hay que arrancarlo de raíz. Jesús dijo, todo árbol que no da fruto será cortado. Amén. Entonces queremos ir a la raíz y sacar aquello, cortar aquello que no es bueno y que pudre y contamina el resto de las cosas. La iniquidad es la raíz invisible donde surge todo el mal en nosotros. Y es ahí donde debemos cortar profundo. Es la raíz invisible. Usted no lo ve, pero está ahí operando. Está ahí trabajando. La iniquidad tiene el poder de ser transmitida de padres a hijos desde la tercera y cuarta generación. Y vamos a ir a Éxodos 34:7. Pero yo le voy a leer 34 desde el versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 de Éxodos 34, versículos 4 al 7. Y usted lo tiene ahí en la pantalla si se le hace más cómodo. Pero agarre su Biblia, hoy la va a subrayar. Si usted toma notas, quiere tomar muchas notas, o si no, repase la grabación más adelante. Éxodos 34:4 dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad. Quiero que subraye estas palabras: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres. Subraye eso. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Aquí podemos ver cómo opera la maldición generacional. Viene desde la tercera y cuarta generación. Mire cómo dice la versión Nueva Traducción Viviente. No la tenemos allí, pero la tengo aquí en mis notas. Y dice el versículo 7, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Recuerde que son 3 diferentes: iniquidad, rebelión y pecado. Pero no absuelo al culpable, sino que extiendo
los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Esto me dejó impactada. Dice, toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Dice, toda la familia se verá afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces el tema de la iniquidad heredada no se quedó en el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen, no, pero es que eso es del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Cometa usted adulterio, a ver si no va a pasar nada. Deshonre a sus padres, a ver si no van a haber consecuencias. Amén. Entonces Dios estableció los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y ahí también habla de la moral de Dios. Y esto aún sigue activo, pueblo. Esto sigue activo. Dice, Dios visita la iniquidad. No dice Dios visita el pecado. Dice, Dios visita la iniquidad. No dice Dios visita la rebelión. Dice, Dios visita la iniquidad, no el pecado ni la rebelión. Porque la iniquidad es lo que nosotros heredamos. ¿Están conmigo? ¿Está claro hasta el momento? Entonces Dios es un Dios de amor inagotable. Él es un Dios de misericordia. Y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros viva una vida de victoria. El deseo de Dios es que nosotros seamos libres y que podamos disfrutar de todos los beneficios que Él tiene para nosotros. Pero desafortunadamente hay gente en la iglesia atada, que quiere salir adelante pero no puede. Y es por causa de la iniquidad que no se ha roto. Entonces vamos a ver aquí el árbol. El árbol que se va a proyectar ahí, el otro árbol, por favor. Vamos aquí, hablamos de que la iniquidad visita a los padres hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad que sí? Tercera y cuarta generación. ¿Usted ve este árbol ahí? Ese es usted abajo. Y quise ponerle este ejemplo para que pueda entenderlo mejor. Ese es usted cargando las maldiciones heredadas de parte de mamá y de papá. Su mamá tuvo mamá y papá, ¿verdad que sí? Entonces, está cargando la iniquidad de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y hasta sus tatarabuelos. ¿Ok? Así es como opera la maldición generacional. Empieza desde la raíz de la iniquidad. Y entonces, si usted no rompe con esto, usted va a llevar esto a sus próximas generaciones. Mi esposo y yo somos primera generación de cristianos en su familia de los Canela, mi esposo. Y en el caso mío, yo soy primera generación. Soy la primera en convertirme, la primera en casarme, la primera en comprar casa. Todo esto sea para la gloria de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque gracias a Dios yo aprendí lo que eran las maldiciones generacionales. Y yo me determiné desde que yo vine a Cristo que la maldición generacional no iba a operar en mi vida. Que las maldiciones por la iniquidad que cometieron mis ancestros no me iba a perseguir a mí. Yo me caso con mi esposo, los dos santificados porque fuimos apartados para el uso exclusivo de Dios. Se convierte en mi suegra. Ahora está mi suegra, está mi esposo y está nuestro hijo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo con la iniquidad. Estamos rompiendo con la maldición. Y mi hijo Isaac, ese niño que toca la batería, es nuestro hijo menor. Ya los mayores, ya ellos estaban en una edad donde ya ellos habían absorbido mucho y seguimos orando por ellos y seguimos orando al Padre para que ellos vengan a los caminos de Cristo y no vayan a continuar la maldición ellos, porque ellos tienen algo que se llama libre albedrío. Isaac es un niño, tiene 12 años, te lo ve grandulón, pero tiene 12 añitos. Isaac
nosotros desde que estaba en nuestro vientre, Dios lo apartó. Dios nos lo dio apartado ya. Y nosotros oramos y declaramos que la maldición de la iniquidad no va a operar sobre su vida. Y que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos serán benditos eternamente. ¿Por qué? Porque cortamos la maldición generacional desde su raíz. Amén. Denle un aplauso al Señor. Eso se merece un aplauso. Aquí tenemos. Gracias. Vamos a hablar un poquito de la rebelión. La rebelión es terrible. Y la rebelión hay que trabajarla desde la edad donde nuestros hijos están pequeños. La rebelión, el significado de rebelión, es la acción y el efecto de rebelarse. Es hacer lo malo a propósito. Y esto también necesita cortarse. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Esto me lo dio el Señor esta mañana. Si lo pueden proyectar. 1 Samuel, capítulo 15, 23. Lo tengo en dos versiones. La Reina Valera dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuche esto y márquelo en su Biblia, anótelo. La rebelión es como el pecado de adivinación. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es el profeta Samuel hablándole al rey Saúl. Dios le dio al rey Saúl una orden. Que acabara con todos los amalecitas. Con todo. Con los niños, con los adultos, con la cría, con los animales, con todo. Pero Saúl, rebeldemente, decidió dejar del botín de lo mejor de los animales y dejó al rey de los amalecitas vivo. ¿Y sabe qué pasó por eso? Eso fue un acto de rebelión que él cometió. Porque Dios le dio una orden. Cuando Dios te da una orden, más te vale que obedezcas. Porque la rebelión Dios la ve igual que la idolatría. Es lo mismo como que si tú te postraras a adorarte a ti mismo, como quien dice. No, porque yo sé más. Porque eso es injusto. Hacer eso es injusto. Pues Dios le dio una orden por un propósito. Dios quería cortar con todo lo que venía de los amalecitas. Y Él no lo hizo. Y por haber hecho eso le costó el reinado. Pero hay una versión que dice, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. Dios aborrece todo lo que tiene que ver con el ocultismo, todo lo que tiene que ver con brujería, hechicería, adivinación, idolatría. Dios lo aborrece. Y dice, la rebelión es como pecado de adivinación y desobediencia, como iniquidad, dice esta versión, e idolatría, como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. La rebelión es como pecado de adivinación y es como iniquidad e idolatría. Entonces recuerde, todo comienza por la raíz de la iniquidad. Se alimenta por medio de la rebelión, lo cual produce el pecado. Gracias. Entonces, pecado, esto lo enseñamos en Nuevos Comienzos. ¿Cuántos no han ido a Nuevos Comienzos? Levante sus manos. Si usted es nuevo, si usted está de visita, levante su mano. Nuevos Comienzos. Asegúrese de separar esa fecha para ese retiro de Nuevos Comienzos. Ahí vamos a trabajar con lo que es el pecado. Ahí vamos a trabajar con lo que es el arrepentimiento, con el perdón.
Ahí vamos a trabajar con lo que es la plenitud del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar. Ya no estamos en la ley. En la ley la gente tenía que hacer las cosas en sus propias fuerzas. Tenían que cumplir un montón de leyes y fallaban. Pero nosotros estamos en la dispensación de la gracia. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y ahorita voy a entrar más en ese versículo. Pero pecado es el fruto de la iniquidad y la rebelión. Y el pecado es errar el blanco. Es violar las normas de Dios. Esto es algo muy básico. Pecado es hacer lo opuesto a lo bueno. Y el pecado no resuelto lleva a las personas a una mente reprobada. El pecado no resuelto te lleva a una mente reprobada. Empiezas a ver lo bueno, lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y vamos a ir a Romanos, capítulo 1, versículo 18 al 32. Mire cómo Dios trabaja con el pecado. Mire, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Lo leímos. Tardo para la ira y grande misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Yo no le estoy presentando a usted un Dios que está con un garrote listo para darle golpes. No, yo le estoy presentando un Dios de amor y misericordia. Pero ese mismo Dios de amor y misericordia es un Dios justo. Es un Dios justo. Y Él no puede dejar que la maldad permanezca. Por eso necesita ser cortada de raíz. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Y por favor pónmelo en la Nueva Versión Internacional, que esa sí la tenemos ahí. Me dicen cuando ya lo tengan listo en pantalla, por favor, para que todos estemos juntos. Nueva Versión Internacional. ¿Sí? Ok. Ese mismo. Escuche, ponga atención y subraye esa Biblia. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Acabamos de leer en Éxodo de un Dios de amor y misericordia, ¿verdad que sí? Pero aquí estamos leyendo en el Nuevo Testamento que la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice esta versión. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Subraya este versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal. Esto es la idolatría, pueblo. Y las aves de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios, versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. ¿No hay niños aquí? Ok. Repito el versículo 24 y póngame mucha atención. Esta es la consecuencia de la idolatría. Esta es la consecuencia de la idolatría y del ocultismo. Dice, por eso, versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Perdóneme que cuando ministro, Señor reprenda al diablo. Versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las
que van contra la naturaleza, y usted sabe de qué está hablando esto. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer, como quien dice, quitó su rostro de ellos. Se han llenado de toda clase de maldad. Esto es lo mismo que iniquidad. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan, aquí vemos otra vez, rebeldía. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadosos. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Este es el resultado del pecado. Aquí está hablando de la consecuencia que viene por la idolatría. En Éxodos capítulo 20, versículo 4 al 5. Y vamos ahí, por favor, Tania. Éxodos 20, capítulo 4. Lo estoy llevando por la palabra porque hay gente que hay que comprobarle las cosas. Y si la evidencia de su conducta no es suficiente, yo le voy a llevar a la palabra con todo respeto. Pero la palabra dice en Éxodo 20, versículo 4, versión Reina Valera, dice: no te harás imagen ninguna, ni semejante de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Más claro que el agua. Éxodo 24, Dios da un mandato de que no practiquemos la idolatría. Está la idolatría a imágenes, a santos. Los santos no se adoran. Las imágenes no se adoran. Usted no necesita tener un crucifijo. Cristo ya no está en una cruz. Cristo resucitó. Y como Él resucitó, usted no tiene que recordarlo a Él crucificado. Imágenes de idolatría. Personas que se idolatran a sí mismos. Asimismo, se hacen cirugías y cirugías y cirugías y no se cansan porque tienen una idolatría con sí mismo. No tiene nada de malo si tú te quieres perfeccionar algo, pero cuando ya se vuelve algo obsesivo y te quieres parecer a otra persona, ya eso es idolatría a sí mismo. Y eso es muy peligroso. Entonces vimos en Romanos capítulo 1 cómo dice que ya los entregó a una mente depravada. Por causa de la idolatría de nuestros ancestros es donde viene mucha de la inmoralidad sexual que usted ha visto en su familia. Esa depravación, hombres con hombres, como lo leímos, mujeres con mujeres, y ese no fue el diseño de Dios. Y déjeme decirle algo, ahí termina diciendo que incluso, dice, no solamente lo practican, sino que incluso aprueban a quienes lo practican. Cristianos aprobando la conducta desordenada de otras personas. Nosotros amamos
a los pecadores. Dios ama al pecador, pero Dios no puede, por más amor que tenga, aprobar el pecado. ¿Dicen amén o no? Entonces, si nosotros aprobamos esa conducta, ay, eso no es nada. Amor es amor. Oh, amor es amor. Amor es el que Jesucristo mostró, que derramó su sangre para que tú y yo no nos perdiéramos. Para que tú y yo no fuéramos a un lugar de eterno condenación, de eterno tormento, mejor dicho, por causa del pecado. Entonces, la idolatría es la consecuencia a esas maldiciones que están operando en nuestras vidas. Porque si tuviste padres, quizás usted ni conoció a sus bisabuelos, ni a sus tatarabuelos. Estamos hasta la tercera y cuarta generación. Mi abuela murió cuando yo era una niña. Yo no sé mucho de ella. No conocí a mi papá nunca. Entonces, imagínense, yo me estaba criando una niña insegura, depresiva, una niña en depresión. Explíqueme eso. Porque yo estaba heredando la maldición generacional de mi abuela, que le heredó mi mamá. Llegó a mi vida, pero hasta ahí la corté. Porque mi hijo Isaac no va a heredar esa maldición. Pero nosotros tenemos que tomar la palabra muy en serio, pueblo. No es leerla superficialmente como que es un libro de historia. La palabra tiene que ser leída y tiene que ser puesta en práctica. Nosotros no podemos ser oidores. Tenemos que ser hacedores también de la palabra. Entonces, amén, déselo al Señor. Entonces, la vida de pecado es consecuencia de la iniquidad heredada por nuestros ancestros. La naturaleza pecaminosa está en nosotros desde la caída de Adán y Eva. Desde la caída de Adán y Eva vino la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y ahí está la raíz de la iniquidad y nosotros tenemos que cortarla de raíz. El pecado es el fruto de la iniquidad. El pecado es el fruto de la iniquidad. Una persona que se encuentra constantemente luchando con conductas de pecado necesita romper maldiciones generacionales y necesita, primero que nada, porque no le vamos a echar todo la culpa al diablo. No es que él sea inocente, como dice mi apóstol. No es que él sea inocente, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que doblegar la carne. Nosotros tenemos que vivir una vida de oración. Jesús le dijo a sus discípulos que hay ciertos géneros que no salen sino con oración y ayuno. O sea que si tú te ves luchando con una conducta de pecado repetitiva y sobre todo si la practicó tu abuelo, tu bisabuelo, si tu bisabuelo era un hombre que tenía muchas mujeres y tú encuentras que tu abuelo era igual y que tú vas por el mismo camino y no puedes trabajar con esa conducta, necesitas ser libre. Ya Cristo pagó en la cruz. Cristo lo pagó en la cruz por nosotros, pero nosotros tenemos que poseerlo, pueblo. Y no me puede decir que está bien que un cristiano esté en la iglesia teniendo pensamientos que usted sabe que no van. Que ven a una mujer pasar, y yo los he visto, mirándole las piernas y mirando otras cosas que no deben. Dentro de la misma iglesia, explíqueme eso. Eso es iniquidad y eso hay que resolverlo, pueblo. Eso se resuelve y hoy vamos a aprender cómo resolver eso y vamos a orar. Y el que no vino hoy se lo perdió, lo lamento porque esa parte no la vamos a grabar. Pero el pecado es el fruto de la iniquidad. Es lo superficial y visible de algo que está profundamente arraigado en el ser humano. La iniquidad se arraiga, se entierra. Porque entre más usted quiera crecer, más siémbrese, más involúcrese y usted va a dar mucho fruto. Asimismo es la iniquidad, se entierra bien profundo. Póngame el árbol, por favor, de la iniquidad. Mírele las ramas. Usted ve esas ramas, esas raíces.
Esas raíces están bien enterradas, porque entre más enterrado está un árbol, más puede crecer. ¿Sí o no, Efraín? Ese árbol está bien enterrado, así como usted y yo tenemos que estar entregados en Cristo. Enterrados bien profundamente para que podamos dar fruto. Y la iniquidad, mira lo que dice Salmos 31, gracias. Salmos 31, del 9 al 10. Le dije que íbamos a leer palabra hoy. Cuando puse la palabra iniquidad en la Biblia virtual, me salieron todos estos versículos y agarré y los absorbí. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de ¿qué? De mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. ¿Sabe algo? La iniquidad se aloja en los huesos. La iniquidad se aloja en los huesos y en los tuétanos. Y necesitamos liberación para romper con ella. El salmista está diciendo aquí, me duelen los huesos. ¿Por causa de qué? De la iniquidad. La iniquidad usted no la pidió. La iniquidad vino por sus ancestros. Y si no hubo una abuela que se parara en la brecha y rompiera con eso, ¿sabe qué? La maldición sigue. Porque la maldición, como predicó el pastor la semana pasada, no viene sin causa. Lo dice la palabra de Dios, creo que es en el libro de Proverbios. No viene sin causa. La maldición, mire, el ámbito espiritual trabaja por medio de la legalidad. Usted abre puertas a idolatría, usted va a tener miseria, pobreza y escasez en su casa. Si no me lo cree, pase por donde hay una botánica. ¿Cuántos han visto botánicas aquí en Orlando? Mire alrededor. ¿Cómo se ve? ¿Bonito y elegante? Se ve pobre. Porque esa es la consecuencia de practicar el ocultismo. En Colonial hay una cuadra antes todo es bonito, pero esa plaza donde está esa botánica, que dicho sea de paso, cuando usted pase por ahí diga, Señor, que se arrepientan, que se conviertan y eso se cierre. En el nombre de Jesús. Eso trae miseria, pobreza y escasez. Y hay personas que han estado luchando con pobreza, miseria y escasez de generación en generación, porque sus abuelos fueron unos idólatras, porque sus abuelos estuvieron en la práctica del ocultismo, de la idolatría, del ocultismo, de la adivinación. El solo hecho de usted haber puesto su mano para que le leyeran la mano, usted cometió un acto de ocultismo, el cual trae graves consecuencias, porque leímos que Dios es un Dios celoso. Dios nos ama y Él nos quiere para Él. Dios te ama y te quiere para Él. Y Él no quiere compartir su gloria con nadie. No hay otro Dios. No hay otro Dios que debe de existir en tu vida más que Jehová de los ejércitos. La iniquidad se aloja en los huesos, en los tuétanos, y nosotros necesitamos romper con eso. Dice Romanos 6, y estoy terminando, me quedan 10 minutos. Romanos capítulo 6, versículo 13. Por favor, los intercesores estén orando, intercediendo, porque vamos a romper hoy. ¿Quieren ser libres de esa maldición de iniquidad? 2 o 3 quieren. ¿Quieren ser libres de la maldición, de la iniquidad? Ok, Romanos 6. Ojalá que el pastor nos dé un estudio del libro de Romanos, es poderoso. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Estamos hablando del Nuevo Testamento aquí. No presenten sus cuerpos como miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pastor estuvo hablando acerca de la justicia.
justicia, caminar en rectitud. Dice que no presente sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Pueblo, ya nosotros no tenemos que ser instrumento de iniquidad. No tenemos, porque ya cada uno de nosotros recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Y sí, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero ese versículo lo han distorsionado. Estamos en Cristo y somos nueva criatura. Dios te perdonó por tus pecados. Pero tú tienes que hacer una función. Porque si fuera así de sencillo, pues venimos a Cristo porque todos no somos los más santos. Explíqueme, por favor. ¿Por qué todavía estás lidiando con adicciones a cigarrillo, a drogas, a licor, a juegos de azar, a lujuria, a lascivia, masturbación y todo lo que se ve allá afuera? Y hablando realmente, porque como pastores nosotros tenemos que lidiar con todo eso. Si fuera así de sencillo, 2 Corintios 5:17, pues ya vinimos a Cristo, las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Pues ya no hagamos más nada. Ya no oremos, como dicen los de la hipergracia. Ya no ayunemos, porque ya fuimos predestinados. Eso es una mentira del diablo. Una mentira del diablo, se lo digo a los que me están viendo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que creas que no hay maldiciones generacionales. Oído aquí, oído aquí, oído aquí, oído aquí. Satanás quiere que tú creas que no hay maldiciones generacionales y que tú no tienes que hacer nada, porque ya Jesucristo lo hizo todo por ti. Sí, Jesucristo lo hizo todo por ti, por mí. Derramó hasta la última gota de sangre por nosotros para que nosotros fuéramos libres. Pero nosotros tenemos que apoderarnos de ese título, mi gente. Tenemos que apoderarnos de ese título de pertenencia y reconocer que hemos pecado. Dios no quiere que tú vivas en pecado. Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Y las redes y el diablo se va a encargar de llenar tu corazón y llenarte a ti de porquería para que tú no vivas en santidad. Y sí, hay que vivir en santidad. Hay que vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces nos están enseñando allá afuera y a todo el mundo le gusta ese mensaje. Ya Cristo te predestinó. ¿Ya? Tú eres salvo. No importa, porque un Dios bueno no va a hacer que tú vayas al infierno. Claro que no, Él no quiere eso. Pero Él te dio el libre albedrío para que tú escojas, pueblo. Él nos dio el libre albedrío para que nosotros escojamos y digamos. Deuteronomio, capítulo 28. Y acontecerá. Jesucristo no vino a abolir la ley. Él vino a salvarnos de la consecuencia de la ley. ¿Cuál era la consecuencia de la ley? Tú cometías adulterio, te apedreaban, mujer. Tú cometías pecado y morías físicamente ahí, muerto. Pero Jesucristo nos redimió de esa maldición. ¿Cómo se lidia con la iniquidad? Se me acaba el tiempo. Por medio del poder libertador del Espíritu Santo. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos revela todas estas cosas. Sin Espíritu Santo, por eso los testigos de Jehová no pueden ser efectivos, pueblo. Porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. No creen en el Espíritu Santo como una persona. Y Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo a nosotros, que es una persona tan importante como lo es el Padre. Dijo, el Espíritu Santo es importante. Y Él es el que nos revela todas las cosas.
¿Cómo se resuelve con esto? Por medio del poder libertador del Espíritu Santo. Número 1, confesando. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesando. Alguien necesita romper el efecto de la iniquidad para que no continúe de generación en generación. Usted quiere que esos que tienen bebés en sus brazos ahora, usted quiere que esos bebés vivan una vida de bendición, de prosperidad en todas las áreas, matrimonio, finanzas, salud, y cumplan propósito y sean generaciones de pastores y ministros de Dios. Rompa con la iniquidad. Usted tiene el poder para hacerlo por medio de Jesucristo. Daniel capítulo 9, versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Aquí está la confesión. Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Aquí vemos el efecto de la iniquidad. Pero es necesario confesar. Número 2, con arrepentimiento. Y número 3, renunciando. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová hace mucha falta hoy en día. El temor de Jehová, porque cuando tú tienes el temor de Jehová, tú puedes estar solo, donde nadie te está viendo, y tú caminas con la convicción de que Dios te está viendo y te está escuchando. Puede que no estén los pastores allí, como dice mucha gente, los pastores no están, date una cervecita. Qué bueno, porque nosotros no somos nada. Dios te está viendo. Dios está viendo. Yo camino cada día de mi vida como si Cristo viniera hoy. No porque soy pastora, porque yo quiero irme con Él. Yo no quiero, qué triste sería de haber estado 21 años en una iglesia y quedarme en el rapto. Qué triste sería. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto dice Proverbios 16:6. Dios quiere que tú poseas el título de pertenencia que nos otorgó Cristo en la cruz. Y cierro con esto. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Y vamos a leer también el 22. Gálatas capítulo 3, 13, 14. Y este es el versículo que todo el mundo que no se quiere meter con la liberación y no quiere trabajar maldiciones generacionales, se pegan de este versículo. Dice, Cristo nos rescató, creo que lo tengo en la nueva versión. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Versículo 22. Pero la Escritura declara, no puedo entrar en todo el capítulo, pero cuando leí el versículo 22 le dije a mi esposo, mi amor, esto es tan claro como el agua. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. A los que creen. A los que creen. ¿Cuántos creen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo lo hizo ya por nosotros, pero tú tienes que agarrar ese título de pertenencia y decir, Señor, yo sé que pequé contra ti. Yo sé que pequé contra ti. Yo tomo responsabilidad por mis ancestros. Quizás ya ellos no viven, pero yo me arrepiento. Yo te pido perdón. Yo confieso y declaro que ellos pecaron contra ti. Pero Señor, tú me salvaste a mí. Y si me salvaste a mí, me estás dando la oportunidad de tomar esta promesa. Porque gracias al sacrificio de Jesucristo, ya yo no tengo que vivir bajo la ley. Bajo la consecuencia
vigencia de la ley. Porque todavía están los mandamientos que tenemos nosotros que cumplir. Y sí hay ejercicios espirituales que todavía tenemos que hacer. Pero ahí donde está, cierre sus ojos y voy a hacer el llamado a salvación. Porque primero que nada, para tú poder poseer todo esto que hablamos hoy, usted necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Necesita recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque ese es el primer paso. Asegurarse de que usted tiene seguridad de salvación, de que usted tiene pertenencia como hijo. Cierre sus ojos todo el mundo, por favor, intercesores orando. Quiero pedirle que repita conmigo esta oración con todo su corazón, con toda su fe, con todas sus fuerzas. Y quiero que diga: Padre Celestial, yo reconozco que he pecado contra ti, que el pecado me separa de ti. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Te pido, Señor, que entres a mi vida, que perdones mis pecados. Y hoy tomo la decisión de servirte todos los días de mi vida. Te pido, Señor, que entres a mi familia, que entres a mi casa y que perdones todos nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted hizo esta oración hoy, usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted tiene el título de pertenencia para reclamar las promesas que Cristo tiene para usted. Dios le bendiga.